Bienvenidos. En este video resolveremos una pregunta de tipo prueba 2 sobre decaimiento radioactivo de un isótopo de sodio 24. Antes de comenzar a resolver la pregunta, como siempre, nuestro protocolo. Calma, sin pánico. Las preguntas siempre se pueden resolver. Hay una fórmula para todo. Utiliza de manera efectiva tu cuadernillo de fórmulas. Usa tus habilidades matemáticas y tus conceptos de física. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 1. En la pregunta 1 se pide escribir el significado de los siguientes términos. A. Nucleón. Un nucleón es una partícula no fundamental que constituye el núcleo de un átomo. Si preguntan por nucleones, la mejor respuesta que podemos dar es partículas no fundamentales que constituyen el núcleo, quiere decir protones y neutrones. Hemos resaltado en rojo las palabras no fundamentales, que quiere decir que esas partículas, los nucleones, tienen estructura interna. El concepto B es el concepto de isótopo. Y hemos escrito núcleos del átomo de un elemento con el mismo número de protones y diferente número de neutrones. Para comprender este concepto mejor, he dibujado este pequeño diagrama. Son 3 isótopos de carbono. Los 3 isótopos de carbono contienen 6 protones. No existe ningún isótopo de carbono que no tenga 6 protones, así como no existe ningún átomo de carbono que no tenga 6 protones en su núcleo. Eso nos da un ejemplo para comprender mejor porque hablamos del mismo número de protones. Todo isótopo de carbono tendrá 6 protones. Cuando hablamos de diferente número de neutrones, estamos hablando de cuántos nucleones tiene cada isótopo. Entonces, comenzamos con el primero, carbono 12. Tiene 6 protones, como todos los isótopos de carbono, y tiene 6 neutrones. 12 nucleones. Bien. Siguiente, carbono 13. 6 protones, como todos los carbonos, 7 neutrones. Diferente número de neutrones. Siguiente, carbono 14. 6 protones, 8 neutrones. De nuevo, diferente número de neutrones. Recordarás de tu clase de física que este último isótopo, carbono 14, es interesante porque es radiactivo. Y es el que se utiliza para hacer data, para calcular la edad de una muestra fósil utilizando decaimiento radiactivo. Detén tu video ahora y verifica que la respuesta tiene sentido para ti. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 2. La pregunta 2 plantea que un isótopo de sodio 24 decae radioactivamente y se transforma en un isótopo de magnesio 24. Nos dan una ecuación de reacción nuclear incompleta y nos piden completar la ecuación de esa reacción. Cuando revisamos los datos que nos dan, nos damos cuenta de un detalle interesante. El número de protones del isótopo padre, que en este caso es el sodio 24, aumenta en 1 en el isótopo hijo. Quiere decir, el isótopo hijo, que es el magnesio, tiene un protón más que el isótopo padre. Esta es una pista inequívoca de una radiación, de un decaimiento tipo beta menos. La ecuación general de un decaimiento tipo beta menos es la que tenemos allí. Tenemos un isótopo padre, tenemos una radiación emitida que está compuesta de un electrón y de un antineutrino, materia, antimateria, y como consecuencia de esa emisión de energía, de ese decaimiento radioactivo, el isótopo hijo
pues presenta un protón más que el padre. Esta ecuación, en general, pues concuerda, hace buen match con la información dada al comienzo. Comprender por qué esta radiación beta ocurre o cómo esta radiación beta ocurre, cuál es la física que hay detrás de ella, es muy interesante. Debemos empezar por recordar que los protones y los neutrones son partículas no fundamentales. Quiere decir, tienen estructura interna. Me he atrevido aquí a dibujar un neutrón y un protón en términos de su configuración de quarks en un diagrama de Feynman, que es el diagrama que tenemos acá, que estoy ahora resaltando en rojo. La partícula que tenemos en la parte de abajo es un neutrón que está hecho de 3 quarks, para decirlo en términos sencillos, 2 quarks de tipo down, los 2 quarks son des en azul, y un quark de tipo up. Todos los neutrones que conseguimos en el universo están hechos de 3 partículas de 3 quarks, y todos esos neutrones tienen 2 quarks de tipo down y un quark de tipo up. Este neutrón sufre una modificación, emite energía y se transforma de neutrón a protón. Lo que tenemos arriba es un protón. ¿Cómo sé que es un protón? Está hecho de 3 quarks, pero son 2 quarks up y un quark down. La configuración de quarks del protón es diferente a la del neutrón. Antes de entrar en detalle en el diagrama, comprendamos que si en esta reacción un neutrón se convierte en un protón, el número de nucleones no cambia. Por eso esta A y esta A son el mismo número. Pero el número de protones sí aumenta en 1, porque ha aparecido, por decirlo en términos sencillos, un nuevo protón. Eso hace que comprendamos de dónde viene este más 1. Limpiemos un poco acá y vamos al diagrama de Feynman en detalle. Lo que ocurre es que este quark down emite energía, decae, emitiendo una partícula que llamamos virtual, cuyo nombre técnico es bosón W-. Es una partícula de intercambio de la interacción nuclear débil. Esa partícula virtual, que fue detectada en CERN hace unos años, luego entonces sabemos que la partícula existe, esa partícula asimismo decae y emite dos cosas, se convierte en dos cosas. Se convierte en un electrón, que es este electrón de acá, y se convierte en un antineutrino, emite un antineutrino, que es este antineutrino de acá. He colocado acá al final la ecuación formal completa de la radiación beta. Entonces, para completar la ecuación nuclear de arriba, tenemos que agregar nuestro electrón, que ya sabemos de dónde viene, y tenemos que colocar también nuestro antineutrino. Como colofón, como detalle final, démonos cuenta que la radiación emitida está formada por una partícula de materia, que es este electrón, y una partícula de antimateria, que es este antineutrino. Los conceptos de materia y antimateria son muy interesantes. Seguramente los habrás estudiado o los vas a estudiar con tu profesor de física. Un nombre de un científico famoso que tiene que ver con la antimateria es Paul Dirac, ya que Dirac predijo la existencia de la antimateria a partir de una ecuación vectorial. Es una historia muy interesante y que demuestra cuán inteligente era Dirac y cuán portentoso es el poder de la inteligencia humana. Detén tu video ahora y verifica que toda esta explicación con todos sus detalles tienen sentido para ti. Continuamos. Detén el video ahora y lee la pregunta B. La pregunta B plantea que una de las partículas, consecuencias del decaimiento de la diapositiva anterior, tiene masa cero en reposo.
Si recordamos que el decaimiento mostrado en la diapositiva anterior es un decaimiento beta menos, es fácil concluir que la partícula que tiene masa cero en reposo es el antineutrino. Nos piden que, usando los datos que nos dan a continuación, estimemos la masa de la otra partícula emitida en la reacción, que si recordamos la fórmula del decaimiento beta menos, es fácil también concluir que esa partícula es un electrón. Entonces nos están pidiendo calcular la masa del electrón del decaimiento radioactivo beta menos. Nos dan como datos la masa del isótopo padre, sodio 24, la masa del isótopo hijo, magnesio 24, ambas en unidades de masa atómica, y nos dan también la energía liberada en la reacción, en megaelectronvolts. Para comenzar a resolver la pregunta, escribimos una ecuación que modele los datos y la situación planteada. He escrito esa ecuación en términos de la masa de cada isótopo y de las partículas que aparecen en la radiación. Tengo acá el isótopo padre, sodio 24, en términos de su masa, que al decaer produce magnesio 24, en términos de su masa, un electrón, que es la radiación, en términos de la masa del electrón, y un antineutrino, que como ya comentamos, tiene masa cero en reposo. Si comparamos el valor de masa del isótopo padre con el valor de masa del isótopo hijo más la radiación, nos vamos a dar cuenta que tenemos una deficiencia de masa. Esa deficiencia de masa ya sabemos, porque hemos estudiado esta ecuación antes, la ecuación de Einstein antes, esa deficiencia de masa es equivalente a la energía liberada en la reacción, que he escrito acá como un término más de la ecuación. La energía liberada también es dada como un dato en el problema. Tenemos acá, entonces, conocemos todos los datos para calcular, para despejar la masa del electrón. Solamente hay un detalle que resolver, que es que esta energía liberada hay que escribirla en términos de su masa. Entonces, usando la ecuación de Einstein, escribimos que 5,002160 megaelectronvolts de energía son equivalentes en masa a 5,002160, el mismo número, megaelectronvolt por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, megaelectronvolt por c cuadrado. Y esta es una unidad de masa. He convertido acá una unidad de energía, un valor de energía, en su equivalente en masa, usando la ecuación de Einstein que ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, ese valor no lo puedo reemplazar en mi fórmula porque todos los demás términos de esa ecuación están dados en unidades de masa atómica. Entonces debo hacer una conversión entre megaelectronvolt por c cuadrado a unidades de masa atómica. Y esa conversión la voy a hacer utilizando este factor que he escrito acá arriba. Construyo un factor de conversión unitario, que lo tengo acá. Multiplico mi valor de masa en megaelectronvolt por c cuadrado por 1 y lo divido entre el equivalente de una unidad de masa atómica en megaelectronvolt por c cuadrado y obtengo este valor en unidades de masa atómica. Ese valor lo reemplazo en la ecuación de arriba. Vamos a limpiar un poco acá y despejo la masa del electrón. La masa del electrón nos da 5,5 por 10 a la menos 4 unidades de masa atómica, que si lo verifican con el dato que se da en el cuadernillo de fórmulas, pues coincide perfectamente. Como conclusión, recordemos que estamos convirtiendo unidades de energía en unidades de masa. Estamos utilizando la conservación de la energía y la conservación de la masa para despejar la masa de una partícula conocida, que es la masa del electrón. Espero que el video haya sido de utilidad y nos vemos en un siguiente video.